por tu presencia, Señor, porque por fe creemos, amado Dios, que tú estás en medio de nosotros, Señor. Gracias por traer a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que hoy nos acompaña, Señor. Padre, sé tú hablando a nuestra vida esta mañana, Dios. Háblanos, Señor, ministra nuestra alma, Señor. Derrama de tu espíritu en cada uno, Señor, y podamos entender, amado Dios, tus propósitos, Señor, para cada quien, Señor. Guíanos, instrúyenos, Padre, si es necesario redarguir, Señor, pues que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo las vidas, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, tratando de una manera muy especial con cada uno, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana, Señor. Gracias, Señor, y dejamos esta palabra para que tú le des vida, Señor, y pueda edificarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Vamos a ir al a la carta a los Romanos, hermanos. Romanos capítulo 8, un texto muy conocido, donde vamos a iniciar nuestro pasaje que vamos a estudiar. No es propiamente esta la carta que quiero tomar, sino la quiero tomar para continuar con lo que la introducción que el hermano daba, que estemos alegres, que le demos toda la honra y la gloria a Dios. Y dice el versículo 28, Romanos 8, 28, dice, desde el 27 le vamos a dar lectura. Sí, hermanos, dice así: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué estamos mirando? Estamos mirando, Pablo les hablaba a los romanos, les mandaba esta carta y les decía, tengan ánimo porque el que bendice es el Espíritu de Dios. El que habla es el Espíritu de Dios. El que nos ayuda en nuestras debilidades, por las situaciones por las que atravesamos, es el Espíritu de Dios. Y es el que viene y te da ánimo, es el que te da la ayuda que necesitas, ¿sí? Porque Él es el único que conoce tu mente y tu corazón. Dice Pablo, Él es el que escudriña los corazones, ¿verdad? Y Él sabe cuál es la intención con la que has venido hoy. Él sabe cuál es la intención, cuál es a lo mejor la necesidad que hoy traes delante de Dios, ¿sí? Y lo importante de todo esto es que dice el 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y a veces podemos preguntarnos cómo una tragedia, una enfermedad, como un problema familiar, un problema conyugal, ¿de qué manera me va a ayudar? Si estás atento a la voluntad de Dios, hermano, hermana, si pones atención a la palabra, si pones atención a la guianza del Espíritu Santo, Él te va a mostrar, Él te va a ayudar a que entiendas sus propósitos, de por qué estás pasando por esta situación, de por qué estás atravesando por ello. Aunque a veces no lo entendamos, aunque a veces pensamos que las cosas están muy difíciles, dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? Aquellos que amamos a Dios, aquellos que fuimos llamados por Dios, porque tú fuiste llamado por Dios.
no te trajo, dices, yo tomé la decisión de seguir a Dios, pero fue el Espíritu el que puso en ti el querer que hoy estuvieras aquí, el querer que vinieras a escuchar la palabra de Dios. Un día el Espíritu Santo se acercó a tu vida y te dijo, mira, no es por ahí, no es por donde vas caminando, es por aquí. Y a pesar de todas esas situaciones que a lo mejor estábamos viviendo, aún Dios nos tiene aquí. A muchos Dios nos llamó a lo mejor jóvenes y por su pura misericordia estamos de pie, por su pura bondad, ¿verdad? Bueno, hoy te quiero hablar de una carta, hermanos, de una carta a los Efesios, capítulo 4, y podamos meditar en unos textos de esta carta del apóstol Pablo también. El apóstol Pablo, en esta carta a los Efesios, en sus primeros capítulos, del capítulo 1 al capítulo 3, nos habla de cómo Dios, el Espíritu Santo, Cristo Jesús, empezó a formar la iglesia, de cómo iba a formar su iglesia, de para qué la iba a formar, de cómo tendría que caminar esa iglesia que Él quiere. Hace un momento escuchábamos, Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero para poder llegar a esa instancia, a veces tenemos que caminar por situaciones muy complicadas, muy difíciles, ¿sí? Entonces Pablo les empieza a hablar en estos capítulos, pero a partir del capítulo 4 ya empieza a hablar de cómo debe de andar esa iglesia, de cómo debe funcionar individual y colectivamente. Ya no es simplemente el llamado, ahora dice, bueno, ya diste los primeros pasos, ya conoces de Dios, ahora queremos que des ese siguiente paso. O sea, Pablo está motivando a la iglesia de los Efesios a que den ese siguiente paso. En otras palabras, Pablo estaba llevando a los Efesios a una madurez, a un crecimiento, porque para eso fuimos llamados, ¿sí? Para cumplir con un propósito, el propósito que Dios tenga para tu vida, el propósito que Dios ha escogido para ti. Fíjate, entonces en el capítulo 4, en el versículo 11, dice de esta manera, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y en otro pasaje, por ejemplo en Romanos 12, dice que a otros constituyó ayudantes, colaboradores, ¿sí? Pero todos con un propósito. Fíjate bien lo que dice el apóstol Pablo. El llamado lo hace Él. Y Él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, podemos ver que el que te escogió fue Dios. El que te atrajo a su camino es Dios. Él lo hizo de una manera muy personal, ¿sí? Y cuando Él llama, Él te va a mostrar en qué área vas a servir, de qué manera le vas a servir. No todos son apóstoles, no todos son, o no todos somos profetas, no todos somos evangelistas, no todos somos pastores, no todos somos maestros, pero todos tenemos un llamado de parte de Dios. Dice un hermano por ahí, tiene una frase muy conocida, dice que Dios no llamó basura, y tú no eres basura, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Para qué? Para que vengas
vengas a ser útil en sus manos. ¿Sí? Entonces no confundamos este llamado a un ministerio, a lo mejor, también con un don que Dios puede poner en la vida de la persona. Un don divino es muy diferente a un ministerio. ¿Sí? Un don divino viene solamente a través de la llenura del Espíritu Santo. Y ese don te va a capacitar para hacer lo que humanamente no es posible hacer. ¿Sí? A lo mejor resucitar un muerto, a lo mejor sanar un enfermo. ¿Sí? No todos tienen ese don, hermano. Entonces Dios hace este llamado, pero lo hace en un orden establecido, en un orden que Dios quiere que cada uno, tú y yo, sigamos. Cuando Dios llena una vida a través del Espíritu Santo, no es para que uses mal ese don o esa llenura del Espíritu Santo, no es para que hagas reír a la gente sin control, no es para que te comportes como un ebrio, como hoy dicen, emborráchate, pero con el Espíritu, te dicen en algunos lugares. No, no es para eso. No es para que uses ese don para tirar para la gente, para que se caiga, para que empiece ahí a revolcarse, ¿no? Ese don que Dios pone, esa llenura del Espíritu Santo que Dios pone en ti, no es para que andes platicando tus sueños, tus visiones, que a lo mejor no vienen ni de parte de Dios, pero muchas veces hemos escuchado testimonios, sueños, donde van al infierno, donde van al cielo y entran, suben y bajan. ¿Sí? No, no es para eso la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no se recibe tampoco a través de un objeto, como hoy en día. En muchas iglesias lo tienen de moda. ¿Sí? Y te pueden decir que a lo mejor a través de una manguera. Hay iglesias que ya tienen sus mangueras preparadas en sus púlpitos para que el pastor bañe a toda la gente y reciban el Espíritu Santo de esa manera. ¿Sí? O hay pastores que llevan su cajita de chicles para tratar de ministrar el Espíritu Santo a esas vidas. ¿Con qué propósito? Para que después ofrenden con gusto, con alegría, ¿verdad? O hay quienes se ha visto que a lo mejor a través de aventarle su propio zapato despiertan a aquel que se está durmiendo, ¿verdad? Y dice, recibe el Espíritu Santo, o a través del saco, o a través de una escoba. O sea, son muchas cosas y muchas fantasías que hoy en día se viven en las diferentes iglesias, pero Dios, ¿sí?, el que te está haciendo el llamado, no es para eso, ¿no? No es para que tú malinterpretes el llamado que Dios te da. Fíjate con qué propósito lo hace el apóstol Pablo y está instruyendo a la iglesia. El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A ver, fíjate, el propósito con que Dios te llama, y Dios llama a un hombre, a una mujer, a un ministerio, ¿con qué propósito? Perfeccionar a los santos. En otras palabras, esta palabra perfeccionar significa madurar. ¿Para qué es tu vida? Para que madure el hermano o la hermana que está al frente, que está atrás de ti, que está a tu lado. Para que tus acciones lleven a mirar más a Cristo Jesús, a esa persona. ¿Sí? ¿Para qué Dios constituye a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros? Para llevar a una madurez a los santos, a la iglesia, a la persona que estás ministrando. Y esa persona también venga a ser útil. ¿Para qué? Para el llamado que Dios le está dando, para que venga a cumplir con una encomienda
un ministerio que Dios le da. Y todos y cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, tienen una función: la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de su iglesia. O sea, Dios no te va a llamar para que toda tu vida te la pases en una silla sentada o sentado. Dios no te llama para que estés ahí cada 8 días en el mismo lugar. Dios te llama con un propósito: seas de bendición para tu familia, primeramente para tu prójimo más cercano, seas de bendición para aquellos que te conocen, para aquellos que te rodean, para aquellos con los cuales tú tratas con ellos a cada día. Con ese propósito Dios te está llamando. Te está llamando a que seas parte de sus manos, de sus pies, de su boca, ¿sí? A fin de perfeccionar a los santos, dice, a fin de madurar a los santos, para que ese cuerpo, esa iglesia, vaya madurando, vaya creciendo, ¿sí? Ese es el propósito que cada uno tiene que cumplir cuando venimos a los pies de Cristo, cuando formamos el cuerpo de Cristo. Edificar es poner cimientos sólidos en un lugar, en una iglesia, en una vida que ministres, en una vida que le hables de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Poner cimientos sólidos, ¿sí? Y así evitar que se vayan a la primera escuchando una doctrina no de acuerdo a la palabra de Dios. Tu función y mi función es enseñar esa sana doctrina, esa doctrina que viene de acuerdo a la palabra, que está plasmada en la palabra, ¿sí? Por eso Pablo les decía, este es el propósito por el cual te llama, ¿sí? Pero no se queda ahí, fíjate, dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, una vez más la palabra perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a esa unidad donde pues tenemos que caminar juntos. ¿Cuánto tiempo se va a necesitar que estés ministrando, que estés predicando, que estés sirviendo, que estés amando? ¿Cuánto tiempo se vaya a necesitar? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y como decían hace un momento, hasta que todos estemos esperando la venida de Cristo Jesús, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él nos ha dejado establecido. Y Él viene por una iglesia unida, Él viene por un cuerpo bien concertado, bien unido, ¿sí? Y Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos estemos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice, ¿sí? O sea, hasta que crezcamos, hasta que te desarrolles, hasta que madures, hasta que lleves a tu esposa, a tu esposo al crecimiento, al conocimiento de Dios, para que estemos listos y preparados para un día estar en ese hogar celestial, ¿sí? Cuando ya estemos allá arriba, entonces ya alcanzaremos esa gran promesa que Dios nos ha dado, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es otra de las funciones que el discípulo, que el Hijo de Dios tiene en su llamado, que llevar al conocimiento de Dios, al Hijo de Dios, que lo conozcan todos aquellos que aún a lo mejor en este día no lo han conocido, ¿sí?
Y cuando el discípulo consigue conocer a Cristo, dejas de creer en muchas falsedades, en muchas cosas que hoy en día están de moda en muchos lugares, en las iglesias. Dejas de creer en fantasías, ¿sí? Dejas de buscar cumplir con un requisito de una denominación, de una iglesia, y buscas el estándar que Cristo te está marcando, ¿sí? Hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Ese debería de ser el objetivo principal de nosotros, de ti como iglesia, de ti persona que nos acompañas, conocer a Cristo Jesús, ¿sí? Conocer al Hijo de Dios para que podamos madurar. Dice, a un varón perfecto, a una mujer perfecta también, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el estándar que tienes que seguir. No es el hermano, no es la persona que te visita, no es la persona que te ministra, es Cristo Jesús el estándar que todo hijo de Dios debe de buscar. Porque Cristo Jesús y el apóstol Pablo sabía y miraba a la iglesia de los Efesios que tenían que seguir aprendiendo, tenían que seguir creciendo, porque hay un peligro cuando no se logra madurar, cuando no se logra crecer. ¿Cuál peligro? Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué pasa cuando un cristiano no se desarrolla? Está expuesto a todo esto que está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Está expuesto a que cuando venga la primer moda a la iglesia o al movimiento, corramos detrás de ella, corras detrás de ella. ¿Por qué? Porque no has madurado, ¿sí? Pero cuando aquellos hijos de Dios ponen a trabajar todo aquello que Dios les ha dado, todo el don que les ha puesto en sus manos, la palabra de Dios la desarrollan y la ponen delante de las personas, delante de los familiares, ¿sí? Todos aquellos santos están activos sirviendo a Dios. Bueno, cuando esto sucede, la iglesia se va a evitar de muchos dolores de cabeza, de muchas cosas que pueden venir, ¿sí? A través de un predicador, a través de un movimiento, ¿sí? ¿Qué van a evitar en primer lugar? La falta de madurez, hermano. Cuando todos cumplen con su llamado, con su propósito en las manos de Dios, van a evitar la inmadurez de la iglesia, la inmadurez de los creyentes, ¿sí? Ese creyente, ese hermano, hermana, esa persona que a lo mejor lleva mucho tiempo, pero no se quiere involucrar en el servicio a Dios, no se quiere poner en manos de Dios, ¿sí? ¿Por qué no lo hacen? Porque desconocen a Cristo Jesús. Nunca crecen espiritualmente hablando, ¿sí? Siempre se quedan niños espirituales, y van a pasar muchos años y va a pasar mucho tiempo y van a seguir igual. ¿Por qué? Porque no se desarrollaron, se quedaron como niños espirituales. Fíjate lo que dice Hebreos 12, no pierdan su cita de Efesios, vamos a volver a Efesios y vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice el escritor de los Hebreos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, de las palabras de Dios,
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué no van más allá? Porque no quieren compromisos, porque no quieren crecer, no quieren madurar. Dice, debiendo ya ser maestros. Imagínate, les estaba hablando a personas que conocían de la palabra, que conocían de la escritura, a esta iglesia que se formó de parte de aquellos expatriados, y que muchos estaban nuevamente volviendo al judaísmo porque no habían crecido, se habían quedado inexpertos, se habían quedado en una niñez espiritual, ¿sí? Y no podían darles alimento sólido porque no lo entendían, ¿sí? Entonces también hay ese peligro eh, de no crecer, de no desarrollarse, de no poner atención al llamado que Dios te da, al llamado que Dios te hace. Dios no te quiere que siempre estés así. Dios quiere utilizar tu vida. Pero cuando no se crece, también en esa persona hay otro grave peligro, la inestabilidad en esa persona. Y a veces está arriba y a veces está abajo. Un mes camina muy bien y nuevamente vuelve otra vez a caer, ¿sí? El cristiano o el que se dice cristiano inmaduro son muy vulnerables, ¿sí? Ante cualquier novedad, ante cualquier moda de hoy, de muchos predicadores, engañadores que andan por ahí, ¿sí? Y apenas les dicen, oye, va a venir aquí a la Plaza de Toros, por un ejemplo, va a venir fulano de tal, y dejas de ir a tu iglesia, dejas de congregarte ahí con tal de ir a apoyar allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay un fundamento, no hay una simiente sólida, eres muy inestable y te dejas engañar, y van de un lugar a otro, van de fantasía en fantasía, hermanos, ¿sí? Y esas personas también muy frecuentemente se cambian de iglesia, van de iglesia en iglesia, es que ya no me gusta aquí, es que es esto, ya no estoy de acuerdo en esto, en aquello, ¿sí? Están bien un tiempo, pero después buscan un lugar que llene sus expectativas, que les reconforta, que les haga sentir bien. No, aquí sí. Algunos se atreven a decir, no, es que ahí ya no está el Espíritu, ahora ya está acá. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque son muy inestables. Y hay otra tercera cosa que tienen los que no maduran, que se creen todo, ¿sí? Se creen todo lo que se les dice desde el púlpito. Si el predicador dice, nos vamos a perder, el que está en la silla dice, amén. No razonan, no meditan, porque son muy crédulos, ¿sí? Son muy crédulos en todo lo que se les habla desde los púlpitos. No escudriñan la palabra, no son como aquellos de Berea que Pablo les decía. Ellos iban y escudriñaban a ver si era cierto lo que les estaban diciendo. ¿Por qué? Porque estos no maduraron, son inexpertos en la palabra, ¿sí? Al no tener sus sentidos ejercitados, no han madurado, no han crecido, ¿sí? No saben muy bien discernir entre el bien y el mal. Todo les parece bien. Todo les parece bien a este tipo de personas. Veíamos en el libro en la carta a los Hebreos, estábamos en el capítulo 5,
Veíamos el versículo 12, ahora vamos a ver el 13. ¿Sí? Fíjate lo que dice la palabra. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sí, el que ha crecido, el que ha alcanzado madurez, como dice el escritor, para ellos están bien despiertos. Sí, ellos, mira, podrán pasar por muchos problemas, podrán pasar por situaciones muy difíciles, pero saben una cosa, todo esto me está ayudando a crecer, todo esto me está ayudando a madurar. ¿Sí? Pero aquel que no lo ha hecho, aquel que no ha madurado, dice que es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y a un niño, cuando le sucede algo grave, inmediatamente cambia su semblante, cambia su forma de pensar, cambia su forma de actuar, porque es un niño. Y aquel que no conoce de la palabra, cambia cuando viene el problema, cuando viene la lucha. ¿Sí? Volvemos a Efesios, en el versículo 15. Efesios 4:15 dice de esta manera: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad, esa verdad, y la verdad es Cristo. Hace 8 días escuchábamos, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y aquí el escritor dice, bueno, sigan esa verdad, o sea, sigue a Cristo. Hoy esta es la verdad, Cristo Jesús para nosotros. Entonces, tú y yo tenemos la necesidad de seguir ese camino. Tenemos que seguir a Cristo con todas sus demandas, con todo lo que Él dice, con su doctrina que nos dejó, esa doctrina sana. ¿Sí? Y esa doctrina no te lleva a tener contemplación en cuanto a los hábitos y principios que nos marca la palabra de Dios. Mira, podemos a lo mejor compartir o no estar de acuerdo en cosas terciarias en cuanto a la doctrina, pero en cosas primarias, en cuanto al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, tenemos que estar muy firmes en ello. Eso no se discute. Si en una iglesia no hay arrepentimiento y fe en Jesucristo, no tiene la sana doctrina. ¿Sí? No podemos contemplar esos fundamentos como una segunda opción. Tenemos que aferrarnos a esa verdad. Pero ¿qué dice? En amor. Si lo hacemos de otra forma, cualquiera que tú me digas, cualquiera que estés practicando, y ya no es como dice la palabra, de nada nos sirve, hermano. Tenemos que hacerlo en amor, como dice la Escritura. La verdad es el elemento en que debemos vivir y depositar toda nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Él es la verdad. Debemos movernos y buscar ser semejantes a Él, porque dice la palabra que para eso fuimos llamados. En Romanos
Romanos 8:29 dice que para eso fuiste llamado. ¿Con qué propósito? Que tu vida se vaya pareciendo cada día más y más. ¿A quién? A la vida de Cristo Jesús, en su forma de actuar, en su forma de amar, en su forma de servir. Sí. Pero esta verdad tiene que estar unida con el amor. Si no hay amor, hermano, de nada nos sirve. Si no hay ese amor que está demandando la Escritura de parte tuya y mía, ¿sí? Las buenas nuevas, el evangelio dado a la gente, si es con falta de amor, de nada te sirve, ¿sí? De nada sirve porque ese mensaje tiene que ir acompañado del amor, ¿sí? Ese mensaje, a lo mejor tú le puedes hablar a una persona muy bonito, ¿sí? O muy fuerte, según sea la necesidad que esa persona tenga. Pero si no lo haces con amor, de nada te sirve, hermano. Ese mensaje ofensivo a lo mejor de algunas personas, pues a veces pierde toda el respaldo de parte de Dios. Hay un predicador por ahí que está en Guatemala, pero es mexicano, Carlos Rivas. Él da unos mensajes muy fuertes, hermano, y apegados a la Escritura, pero a veces se tornan ofensivos, a veces se tornan, porque Cristo dice que le llamó con palabras ofensivas a los escribas y fariseos. Él llama a todas las personas como animales, ¿sí? Como inútiles, porque dice la palabra, está escrito en la Biblia esas palabras, y Él las menciona y dice, es para que despiertes, es para que te vuelvas a Dios. Hermano, un mensaje sin amor no ayuda mucho al evangelio, no ayuda mucho a la palabra, ¿sí? Mientras el Señor Jesús dice que Él llamó a los santos, los llamó para un propósito, ¿sí? La edificación de su iglesia, ¿sí? Y aquellos se dedican su vida, dedican su tiempo a servir y amar, va creciendo esa iglesia, va creciendo en el conocimiento de Cristo. Y esta debería de ser la meta para cada uno. Esto debería ser el objetivo principal de nuestras vidas, ¿sí? Primero entregar nuestra vida a Dios y tener un crecimiento, una madurez, ¿sí? Para que todo aquel que se encuentre contigo, platique contigo, pueda mirar que todas las áreas de tu vida van gobernadas por Cristo Jesús, ¿sí? Y se van pareciendo cada vez más a cómo amaba al Señor, a cómo servía a Cristo Jesús, ¿sí? Y van poniendo como cabeza de sus vidas esta importante verdad: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Esa importante verdad que deberíamos de llevar cada uno de nosotros, ¿sí? La iglesia, el cuerpo que lo forma, para que tú y yo representemos a Cristo Jesús. ¿Delante de quién? Delante de este mundo, delante de aquellos que no conocen de Dios y aún de aquellos que conocen de Dios. Cuando en cierta ocasión andaban predicando los discípulos y llegaron a aquella ciudad de Antioquía, dice que primero llegaron unos discípulos a predicar que no andaban con los discípulos, y después la iglesia de Jerusalén se enteró de que estaban predicando en Antioquía y les dijo, vayan a ver, y mandaron a Bernabé. Ve a ver qué está pasando. Y después Bernabé llegó y vio las maravillas que Dios estaba haciendo en Antioquía a través de estas dos personas. Y después él dice que va a buscar a Pablo.
va a buscar a Pablo y le dice, oye, ¿sabes qué? Necesitas venir a ver porque Dios está haciendo maravillas en Antioquía. Y va Pablo y confirma lo que Bernabé le estaba diciendo. Confirma que estaban predicando la sana palabra y ellos no estaban con los discípulos. Y entonces dice que Pablo y Bernabé se quedan un año a predicar en ese lugar ahí en Antioquía. Y la gente al mirarlos cómo actuaban, y la gente al mirar las maravillas que Dios hacía a través de la vida de Pablo, de Bernabé y de las otras personas, de los otros discípulos, les empezó a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque veían las maravillas de Dios, veían a Cristo en la vida de aquellos hermanos, de aquellos discípulos. Y ese es el propósito que tiene Dios para ti, para mí. ¿Sí? Que tu vida se vaya pareciendo cada vez más a la de Cristo Jesús. De hecho, en el texto de Romanos 8:29 dice que ese es el único propósito. Que tu vida y mi vida asemejen lo que Jesús hizo en esta tierra. ¿Sí? Entonces, volvemos a Efesios 4:16. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sí, el Señor Jesús es la fuente del crecimiento, hermano. Él es la meta del crecimiento. Es el que da el alimento adecuado para que tú y yo crezcamos. ¿Sí? Él es por decir algo, Él es la savia que nos puede llevar a crecer y a madurar. Pero veamos que este propósito que Dios dejó en la iglesia es con el propósito de formar un cuerpo, y ese cuerpo tiene que estar bien unido por sus miembros. ¿Sí? ¿Cómo tienen que estar unidos? En amor. Y esto significa que cada uno, hermano, cada miembro está diseñado para funcionar en ese lugar. Imagínate que nuestro cuerpo pues está ligado, como dice la palabra, de una manera muy maravillosa, ¿sí? Unido por todas las coyunturas. ¿Sí? Nuestro cuerpo está compuesto de huesos, de carne, de órganos que están en un lugar estratégico, ¿sí? Y los huesos están ligados por junturas, por ligamentos, y cada juntura, hermano, por muy pequeña que sea, cumple una función en tu cuerpo. Está cumpliendo una función ahí en tu cuerpo. Así es el cuerpo de la iglesia de Cristo. Así es el cuerpo de Cristo. Ningún miembro, hermano, es superficial. El más humilde creyente es necesario y tiene una función que desarrollar. Tú tienes una función. ¿Sí? Cuando cada creyente cumple su papel en el cuerpo de Cristo, va creciendo como una unidad bien articulada, bien formada. ¿Sí? Al alimentarse los creyentes unos a otros, pues van creciendo. Ese alimento, ¿de dónde tiene que venir? De la palabra. Y la palabra te dice que para estar bien alimentado, ¿qué tienes que hacer? Tienes que orar, tienes que leer. Esa es la base del cristianismo, hermano. En cualquier iglesia, la base del cristianismo debería ser oración y lectura para que conozcamos más a Dios, para que maduremos más. ¿Sí? Debe de congregarse con cierta regularidad. Cuando esto sucede, la iglesia empieza a crecer, hermano. El cristiano empieza a madurar y el cristiano va a ser útil en las manos de Dios y se va a edificar.
edificar sobre bases sólidas. Y esas bases van a tener una base una piedra muy angular que es Cristo, pero también es el amor de Cristo que ha tenido para ti y para mí. ¿Sí? Ese amor te va a llevar a que fluya el caminar de la iglesia, a que fluyan las actividades de la iglesia. Te va a llevar a a interesarte por lo que le suceden unos a otros en sus vidas. Y siempre vas a buscar el mejor servicio, siempre vas a buscar lo mejor para el hermano, para la hermana. Y el distintivo de esa iglesia va a ser el amor. Va a ser ese amor que se necesita mirar. ¿Sí? Ahora, para que madures, para que crezcas, ¿qué se necesita, hermano? ¿Qué necesitamos como hijos de Dios o como creyentes para que podamos madurar, para que podamos crecer como cristianos? Yo creo que el primer paso que se tiene que dar es buscar a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿verdad? En otras palabras, para poder madurar como cristiano tienes que ser cristiano, hermano, ¿verdad? Tienes que haberte reconciliado con Dios, tienes que haberte arrepentido, haber puesto tu fe en Cristo Jesús. ¿Sí? No es el llamado no es a que hayas aceptado a Cristo Jesús en algún lugar, porque muchos dicen, pues es que yo un día acepté a Cristo Jesús. ¿Y tu arrepentimiento y tu fe también diste ese paso? Porque era necesario. Yo me arrepentí, hermanos, me convertí en una iglesia pentecostal hace 40 años. ¿Sí? Y gracias a Dios no me quedé en el acepta a Cristo, sino que di el siguiente paso. Cambió mi vida radicalmente. ¿Sí? Me arrepentí, me entregué en las manos de Jesús. Puse mi fe y mi confianza en Él. Y es lo que se necesita, hermanos. ¿Sí? No es no, pues es que yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque me bauticé en la iglesia a la que asistía. ¿Te bautizaste o te remojaste? A ver, platícame tu testimonio. ¿Cuál fue el testimonio de tu bautizo? ¿Sí? Si no hubo un cambio radical, hermano, hermana, fue un simple remojón que te diste, ¿sí? O que te dieron. ¿Sí? No, es que yo soy cristiano, soy creyente porque ya llevo muchos años escuchando de la palabra de Dios. Hoy en día no se es cristiano por antigüedad, hermano. Y puedes pasar muchos años congregándote, pero si no has tomado decisiones en tu vida, por antigüedad no se llega a ser cristiano. No, es que yo conozco mucho de las escrituras. Muchos han conocido de las escrituras y no son cristianos, hermano. Y un testimonio real y más concreto es el de Juan 3. El de Juan 3, en el capítulo 1 al 8, dice que Nicodemo se encontró con Jesús. Y Nicodemo era maestro de la ley, hermano. Conocía a lo mejor más la escritura que tú y que yo. Y cuando el Señor Jesús le da las buenas nuevas, le da el evangelio y le dice que tiene que nacer de nuevo, se queda pasmado Nicodemo. ¿Y cómo es esto? Pero a ver, si eres maestro de la escritura, ¿cómo? No, hermano, el conocimiento no te lleva a ser cristiano. Te lleva a ser cristiano una fe y una confianza en Cristo Jesús. Que tú tomes las decisiones. Este hombre sabía las escrituras, pero no había nacido de nuevo, porque para él era algo imposible volver a nacer. ¿Sí? Pero Cristo Jesús le da el mensaje y posteriormente él entiende de qué le estaba hablando Cristo Jesús.
En segunda de Pedro, vamos a ver segunda de Pedro, hermano. Y segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 17 y 18. ¿Sí? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Fíjate, en estos dos textos, el apóstol Pedro está haciendo una diferencia grande entre una religión y la verdadera palabra de Dios. Porque la religión, hermano, es el esfuerzo humano de alcanzar a Dios. Se esfuerzan por alcanzar a Dios y buscan alcanzarlo de muchas maneras, de muchas formas, con rituales, con sacrificios, con actividad, ¿sí? Con cubrir los requisitos de esa denominación, con dar ofrendas materiales. Pero dice Pedro que es muy diferente, por la gracia de Dios. Por la gracia Dios desciende al ser humano y le hace nueva criatura. ¿Sí? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Sí, no sea que por la moda, el modalismo que hay hoy en día, tú caigas de esa firmeza que tienes. ¿Y cuántos hermanos hemos visto que escuchan la palabra, han escuchado la palabra por años y de pronto esa firmeza que tenían se va? Y muchos no se han ido al mundo, hermano, se van a una iglesia de prosperidad, a una iglesia donde hay error en la doctrina que escuchan. Y Pedro estaba advirtiendo, no vaya a ser que caigas de tu firmeza. Y les daba el remedio adecuado: crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en la gracia. ¿Qué será esto, hermano? ¿Qué será crecer en la gracia, hermano? ¿Sí? Porque a veces confundimos las cosas y no alcanzamos a entender qué es lo que es crecer en la gracia. Pero primero necesitamos saber lo que es no crecer en la gracia. El no crecer en la gracia, pues es aquello que a lo mejor muchos piensan que porque estamos en la gracia ya somos más salvos, que cuando tú te entregas al Señor Jesús. No, la gracia no es para que seas más salvo que en el momento que te convertiste. La gracia no es que seas más perdonado que cuando tú llegaste a las plantas de Cristo Jesús. La gracia no te sirve para ser más justificado de lo que fuiste cuando Cristo Jesús te salvó. Eso no es crecer en la gracia. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:14 que Él cuando te salva, dice, Él agarra todos tus pecados, ¿sí? Toda esa acta que te acusaba, tú eres adúltero, borracho, ladrón, mujeriego, ¿sí? Esa acta que te acusaba, dice que fue y la clavó
clavó en la cruz del Calvario. ¿Sí? Ahí la clavó. ¿Por qué? Porque de un momento a otro te salva. O sea, no es para que tú cada rato, ay, pero es que, no, si ya te arrepentiste, ya pusiste todo en manos de Dios, Él ya está ahí, esa acta contraria. Crecer en la gracia es aumentar el grado de conocimiento en Cristo Jesús. ¿Cómo es esto? Bueno, es que conozcas la obra redentora que hizo por ti. Es que conozcas ese sacrificio, estés consciente de ese sacrificio. Fue por ti, no sé si fue por el hermano que está atrás de ti o por el hermano que está enfrente, pero fue por ti, que tú lo valores, que tú conozcas esa obra que Él hizo, que estés consciente que no se quedó en la cruz del Calvario. Esa gracia te debe de llevar a reconocer su resurrección, que hasta el día de hoy nadie lo ha podido hacer. Y solamente a través de la gracia podemos conocer esa resurrección que tuvo. ¿Sí? Ese crecer en la gracia te debe de llevar a estar preparados para la venida de Cristo Jesús. Y ya sea que venga por su iglesia o nos llame a cuentas, pero tú dices, amén, Señor, estoy preparado. Estoy listo para cuando tú me llames, Señor. ¿Sí? O para cuando tú vengas por tu iglesia. ¿Sí? Esa gracia te va a llevar a conocer ese don, ese ministerio, ese llamado que Dios ha hecho a tu vida para hacerte útil en su obra, para estar dispuesto a colaborar con Él. ¿Sí? Para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Y para que se pueda hacer esto, se necesita que tú des ese siguiente paso, hermano, que tú crezcas, que tú madures, que tú te pongas en las manos de Dios y le digas, Señor, aquí estoy. ¿Sí? Eso es lo que se necesita, crecer en la gracia. Muestres evidencias de madurez. ¿Cuál es esa evidencia de madurez, hermano? Es crecer en ese amor que Cristo Jesús ha puesto en ti. Fíjate, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Versículo 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Sí? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Bueno, dice, os haga crecer. ¿Quién? El Señor. ¿En qué? En la abundancia de tu amor. Para con los tuyos primeramente, para con los de casa y después para la iglesia y después para todo aquel que te rodea, para todos aquellos que tienen contacto contigo. Crecer en el amor es una evidencia de madurez en el creyente. ¿Por qué dijo el Señor Jesús allá en Juan capítulo 13 que los iban a conocer, hermano? Dice, y en esto los conocerán. A lo mejor ellos se quedaban sorprendidos, los discípulos, ¿en qué, Señor? En el amor que se tengan unos con otros. Juan 13, 34 y 35. En esto los van a conocer, dice. En ese amor que se tengan unos a otros. ¿Sí? Entonces, esto es una evidencia real de que realmente Dios te está llevando a una madurez, a un crecimiento. Ahí mismo en Primera de Tesalonicenses 4,
versículo 9, 9 y 10. Dice así: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Sí, decía el apóstol Pablo, en esto tienes que profundizar. ¿En qué, Señor? En el amor. Sí. Es una evidencia de la madurez del creyente. Sí. Es una evidencia de que realmente estás dando ese siguiente paso. Segunda de Tesalonicenses 1:3. 3 y 4. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Por qué los alababa el apóstol Pablo a los tesalonicenses? Por su amor y por su fe, hermano. Esa fe, dice, esa fe que hemos visto que aun cuando has tenido tribulación, has tenido lucha, has tenido a lo mejor muchas pruebas muy duras, tu fe ha permanecido. Entonces, otro síntoma de madurez es la fe que tú tienes. Y esto es una realidad en muchos de aquí, en muchos que conocemos de largo tiempo, ¿verdad? Y nos da mucho gusto cuando nos encontramos a una persona que a lo mejor conocimos en otra iglesia y que permanece en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque ha permanecido en fe y en amor. Colosenses 1. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Otro síntoma de madurez, hermano, es que conozcas más a Dios cada día. Conozcas más a Cristo Jesús, conozcas a quién te has acercado. Porque con ello, con el amor, con la fe, con el conocimiento de Dios, te van a llevar a desear algo muy hermoso. ¿Sí? Primera de Pedro, con esto terminamos, Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1. ¿Sí? 15. Capítulo 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Fíjate, si estás firme en el Señor, si estás creciendo, si estás madurando, ¿sí?, en amor, en fe, en conocimiento de Dios, esto te va a llevar a apartar tu vida para Dios, a buscar ser santo cada día. ¿Por qué? Porque conoces a Dios, amas a Dios, y aquel que te llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No nada más el domingo en la iglesia, no nada más en las reuniones de oración, ¿sí? Porque escrito está
sed santo porque yo soy santo. Y esto son síntomas de madurez, que estás creciendo, que te estás desarrollando, hermano. Si tú no estás viendo que en alguna de estas áreas encuentras deficiencias, encuentras que no, ponte a trabajar, hermano. Ponte a trabajar en esa área que a lo mejor el amor no se me da mucho. A lo mejor a veces mi fe titubea muchas veces, y a veces estoy bien y a veces me siento muy débil, ¿sí? O a veces no sé ni qué decirles para hablar de Dios. Pues es que no lo conoces, hermano. Conoce al Señor. Y cuando veas que tu vida, tu deseo es que cada vez te parezcan más a Cristo Jesús, vas a saber que vas por un lugar indicado, por el camino correcto, creciendo, ¿sí? Sed santos, porque yo soy santo. Ese es el siguiente paso que Dios quiere que des. Ese es el siguiente paso que tenemos que dar cada uno. Madurar como hijos de Dios. Meditemos un momento, hermano. Sé tú sincero con Dios. Si estás fallando en un área, dile al Señor, auméntame la fe. Auméntame el conocimiento que necesito de ti. Auméntame ese amor. Porque Dios a esto nos ha llamado. A crecer. A estar firmes delante de Dios. Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias, Dios, por el llamado que hiciste a nuestra vida. Padre, porque tu palabra dice que tú eres 3 veces santo, Dios. Santo, santo, santo. Ayúdanos a entenderlo, Dios. Ayúdanos, Padre, que la mayoría de los que estamos aquí hemos dado el primer paso, amado Dios. Pero tú no quieres que nos quedemos ahí, Señor. Tú quieres que vayamos más adelante, Señor. Que demos ese siguiente paso. Y ese siguiente paso a lo mejor es madurar. Madurar en ese amor que tú estás demandando de tu iglesia, que tú estás demandando de cada uno de los que hoy nos encontramos en este lugar. Ayúdanos a entenderlo, Dios. No simplemente en la mente, sino en el corazón, Señor. Y pongamos manos a la obra, Señor, y nos pongamos a trabajar en esa área que hoy encontraste a lo mejor con deficiencias en nuestra vida, Padre. Padre, porque queremos, amado Dios, estar preparados. Y la única manera de estar preparados delante de ti, Señor, es caminando en santidad. Padre, aquí está tu pequeño remanente, Dios. Ayúdanos a entender que ese Dios al que nos hemos acercado es santo. Sed santos, porque yo soy santo.
porque a eso nos has llamado, Señor, a darte lo mejor de nosotros, Señor. Pero ¿qué podemos darte, Señor? Solamente, Padre, nuestra existencia aquí en la tierra, Señor, que fuera grata para ti, Señor. Padre, que nuestra vida, Señor, reflejara tus atributos, Señor. Reflejara ese amor, esa fe, ese conocimiento de ti, Señor. Padre, ayúdanos, Padre. Ayúdanos y guía tu iglesia, amado Dios, a crecer como tú lo quieres, Señor, a crecer como tú lo demandas, Padre, porque, amado Dios, un día vamos a estar delante de ti, Señor. ¿Qué pretexto, qué argumento vamos a poner, Señor, cuando tú lo has hecho todo? Tú nos has dado, Señor, todo lo que nuestra alma, nuestra vida necesita para poder desarrollarnos como hijos tuyos. Ayuda desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Y amado Dios, conforme a su fe sea dado, Señor. Muchas gracias. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te alabamos y te bendecimos por esta preciosa mañana.